Diversos estudiosos de la no dudan en afirmar que el lugar en que más probablemente surja una nueva cultura que influya en el desarrollo mundial de la humanidad es México. Esto se puede sintetizar con la frase: la mujer dormida debe dar a luz. Al país de las águilas su reina volverá. La cárcel de la luna precisará romper. Guardianes de otros tiempos a su lado vendrán y unidos todos juntos la batalla darán. Sonámbulos andantes la verán avanzar y el único despierto su ayuda pedirá. Los peores y mejores por ella se unirán y el agua de los cielos a todos limpiará. El presente se oirá, mas solo en el silencio. Y en caso de sordera, un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará. Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. 21 de marzo de 1948. Don Miguel, supremo guardián de la tradición náhuatl, y sus dos hijos llegan a su cita con el nuevo ciclo cósmico después de 4 siglos de espera. En la fachada principal de la pirámide del Sol, y al observarlo exactamente en el centro del cielo, comenzaron a subir percibiendo el súbito despertar de la fascinada. Los turistas, creyendo que se trataba de un temblor, se apresuraron. Sonrió complacido, pues la reacción significaba que en aquellos momentos otros 3 auténticos mexicanos ascendían por los costados restantes de la pirámide, cuya función era transmitir a la Tierra las más poderosas energías existentes en el universo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, don Miguel logró llegar a la cima junto con los 3 auténticos mexicanos. Revelaban la intensa preocupación que habían padecido al suponer que nadie más lograría llegar hasta aquel sitio. 4 milenios tendrían que transcurrir para que volviesen a darse condiciones cósmicas tan favorables. Sin proferir palabra alguna, los 4 entrecruzaron sus brazos y unieron sus manos. Cuando la concentración de energía llegó a su máximo, pronunciaron fuertemente y al unísono su respectiva palabra: la olmeca, la zapoteca, la maya y la náhuatl. Enseguida se produjo un chispazo de poderosa intensidad y desapareció la tensión en el ambiente. Hubo un sentimiento de satisfacción al comprender que habían logrado su propósito. En silencio, iniciaron el descenso. En 1895 nació en Alemania Richard Teucher. A los 15 años se volvió vegetariano al presenciar la muerte de una res. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, se negó a enrolarse en el ejército, por lo que fue encarcelado hasta el fin de la guerra. Entonces, inició su búsqueda del camino que lo condujera a un auténtico desarrollo espiritual. Vio realizado su sueño cuando le hicieron en la India. Después de sufrir varias decepciones y de no encontrar el maestro, se le presentó la oportunidad para trabajar en México, donde arribó en 1930. Ahí encontró a su pareja, Citlali, joven indígena dotada con la dulzura y la fortaleza de las princesas indias. Sus ojos negros irradiaban una despierta inteligencia y una superior intuición. Su matrimonio logró una armónica integración como pareja, pero tras 17 años de espera, les faltaba la llegada de un hijo para redondear su felicidad. En 1947 viajaron a la India, donde un importante lama tibetano les dijo que había visto señales de que serían los padres de un avatar, es decir, un ser de altísima jerarquía espiritual
que seguramente vendría con una importante misión que realizar. Les dio un salvoconducto para entrar al Tíbet cuando naciera el avatar y así poder recibir la educación adecuada. Regresaron a México y cuando Citlali se embarazó, su vida se transformó. El domingo 21 de marzo de 1948 fueron de paseo a la aldea de los Reyes, poblado vecino de los volcanes, donde, en otros tiempos, grandes señores y sacerdotes como Netzahualcóyotl gozaron de la protección y el anonimato. Al llegar a la Casa Colorada donde se dirigían, comenzaron los signos del parto y Citlali tuvo la certeza de que era en ese lugar donde debía ocurrir. A las 12 del día, momento astrológico en que inició la actual era de Acuario, se escuchó un llanto recio y prolongado, seguido por estruendos provenientes de los volcanes y de un temblor de tierra. El recién nacido era niña. Alguien comentó: los volcanes se alegraron con este nacimiento. Ellos serán sus padrinos y ella hará moverse al mundo. Melquiades, el anciano limosnero, le obsequió su única propiedad, un panal de abejas. Toda la gente de la aldea se reunió y el bautizo se efectuó de inmediato, dándosele el nombre que surgió espontáneo de la boca de su madre y que significa reina, Regina. Después de vivir por 2 años en el Tíbet, Regina y sus padres fueron llamados al Palacio del Potala, residencia del Dalai Lama, quien apenas tenía 15 años y era muy apoyado por el Lama Tagdra Rinpoche, primer ministro y regente del país. Al comenzar la recepción, el Lama Rinpoche suspendió la ceremonia y le informó al Dalai Lama de los signos que había percibido en Regina. Se trataba de una Dakini, un ser celestial de naturaleza. El Dalai Lama la llevó hasta una mesa con varias reliquias. La niña reconoció de inmediato una tablilla que había pertenecido a una Dakini, famosa por su don de conversar con las montañas. El Dalai Lama les invitó a residir en el Potala y así Regina podría recibir su educación de los mismos sabios maestros. Les autorizó a asistir a la ceremonia del Kumbh Mela en el monte Kailas. La tierra es un ser dotado de vida y al igual que los seres humanos, necesita respirar prana en grandes cantidades a través del aire y lo hace mediante 2 grandes cordilleras que funcionan en forma alterna, los Andes y los Himalayas. Ese es el objetivo de la ceremonia del Kumbh Mela que se celebra cada 12 años. Esa fue la última en el Tíbet, pues en los próximos 2000 años toca a la cordillera de los Andes en Machu Picchu la tarea de transmitir a la Tierra el prana cósmico. El día de la ceremonia, la parte culminante se celebró en lo alto del monte. Participaron 7 grandes iniciados buscando la elevación espiritual del planeta. Concluida la ceremonia, la tristeza dominó a los presentes y entonces la risa de Regina y su voz transformaron la atmósfera. Alguien mencionó Andes y todo pareció entonar un canto de saludo a la representante de la nueva era. Esto sucedió en 1950, año en que el Tíbet esperaba grandes desastres. Y sucedió entonces que el ejército chino invadió las zonas fronterizas, anunciando su propósito de liberar al Tíbet, al que ninguna nación quiso ayudar. Ese año, el Dalai Lama asumió el gobierno y el Lama Tagdra Rinpoche renunció a la regencia del reino, retirándose a vivir como un ermitaño en una cueva. Para evitar derramar sangre, los tibetanos abandonaron Lhasa y se refugiaron en los alrededores. El grupo del Dalai Lama, donde iba Regina, era presa de una gran tristeza, hasta que la niña volvió a cantar una tonada infantil que despertó fortaleza y esperanza en los tibetanos que la empezaron a vitorear. Mientras tanto, los legendarios Kampas aparecieron, guerreros nómadas, libres, altivos e indomables, quienes se organizaron en guerrillas y acosaron a los chinos, produciendo derrumbes en los pasos montañosos, envenenando su agua y produciendo tal resistencia que obligaron a los invasores a cambiar sus planes. Negociaron un acuerdo de paz que garantizaba la autonomía del Tíbet. El Dalai Lama aceptó y firmó el pacto llamado de los 17 puntos.
pero uno de sus principales motivos fue ganar tiempo para cumplir con el último sagrado compromiso del pueblo tibetano, es decir, preparar a Regina adecuadamente para su misión. Regina se acostumbró a orar frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba a una capilla donde estaba una tanca, imagen que representa a una tara o deidad budista femenina. Esto molestó al encargado del lugar, quien organizó una protesta de 3.000 tibetanos. Sin ser vista, Regina salió del potala y se puso a orar ante las dos imágenes con tal fervor que primero el lama encargado y luego todo el pueblo se le unió, creciendo el respeto y cariño que el pueblo tenía a Regina. Los chinos seguían apoderándose del país y violando el pacto. Al finalizar 1958, cercaban ya a la capital intentando capturar al Dalai Lama, quien logró huir con la ayuda de los Kampas y algunos amigos extranjeros hacia una fortaleza oculta en las montañas. Pero Regina y sus padres se quedaron atrapados en Lhasa. Tsering Karpo, líder de los guerrilleros Kampas, se encontraba en las afueras de la capital buscando la forma de ayudar ante el poderoso ejército chino. Él era uno de los más exitosos jefes y uno de sus vigías le informó que de su retiro venía regresando el prestigiado lama Tagdra Rinpoche, ex regente del Tíbet. Al encontrarse, el lama le explicó la deuda que tenía el Tíbet con México, pues hacía mucho tiempo, cuando el Tíbet dormía en la inconsciencia, un sabio virtuoso de ese lejano país había traído el conocimiento, y ahora el Tíbet tenía que pagar su deuda, preparando a la pequeña Dakini mexicana que estaba atrapada en Lhasa para que cumpliera su tarea de despertar a su país. Tsering comprendió y aceptó su misión. Acompañado del lama, lograron con otros guerrilleros romper el cerco y entrar. Fue presentado ante Regina, quien ese día cumplía 11 años, y junto con sus padres se organizaron para escapar. Los chinos los emboscaron y ese día murieron los padres de Regina, que con su cuerpo la protegieron. El lama Rinpoche la rescató y llevó al potala. Al enterarse de lo ocurrido, los habitantes de Lhasa, movidos por el cariño hacia Regina, se lanzaron a la revuelta, y la batalla se generalizó en toda la capital. Al amanecer, el grupo de Regina salió de palacio y se les unió una multitud que los chinos no pudieron detener. Lograron romper el cerco y escapar seguidos de sus bestias de carga. Los guerrilleros les ayudaron a defenderse del ejército chino, pero había algo contra lo que nada podían hacer: los ataques de la aviación. El lama Rinpoche pidió a Regina que ordenara a las nubes con sus poderes de Dakini protegieran al pueblo en su marcha, y ella se dirigió a una colina y logró durante el viaje de los tibetanos hasta la India que fueran cubiertos por una capa de nubes impenetrable. Entonces el lama y Regina se separaron para ir ante el Dalai Lama y pedirle que aprobara el plan de organizar un gobierno tibetano en el exilio al norte de la India, así como para manifestarle su deseo de retirarse a una remota caverna para continuar la educación de la Dakini mexicana. Ambos planes fueron aprobados y los dos partieron hacia el valle donde estaba la cueva escogida. Ahí había morado una venerada Dakini vinculada con Regina. Al llegar, Regina localizó de inmediato el lugar donde en una encarnación anterior había vivido. Una caverna a poca distancia del lago que parecía un misterioso y sagrado santuario. Al entrar, Regina se transformó, adquiriendo en pocos segundos una extraña madurez que no correspondía a sus 11 años. También empezó a recordar todo lo referente a la gruta, y no le costó trabajo rescatar un libro escondido entre las rocas que había sido usado por ella y que alegró al lama, pues se creía extraviado. La instrucción de Regina se inició de inmediato. Su diaria rutina comenzaba antes del amanecer con una oración, seguida de una sesión de ejercicios de yoga, para luego darse el primero de sus 3 baños sagrados del día en las heladas aguas del lago. Recolectaba y preparaba sus escasos alimentos junto con el lama y escuchaba sus enseñanzas, con las que le preparaba para comunicarse con todo tipo de seres, ya fueran nubes, hormigas, ríos o cuanto hay en el universo. Al atardecer,
Hacían ejercicios de concentración observando símbolos sagrados y meditaban hasta medianoche. Así transcurrieron 6 años, hasta que Regina, plenamente desarrollada a sus 17 años de edad, le preguntó al ama el significado del acertijo que todas las mañanas le hacía memorizar. Sin necesidad de explicaciones, Regina comprendió que se refería a ella y a su misión de despertar el chakra mexicano. El ama confirmó que la conciencia del país está representada por 2 montañas sagradas, las cuales habrá que despertar con un ritual que solo ella podría intentar. Ellas se encargarán de sacar del letargo a todos los seres. Los pasos del ritual están descritos en el acertijo. La humanidad vive presa en la cárcel del ensueño, y la luna es quien los mantiene así, en el autoengaño y las fantasías colectivas. En edades del predominio espiritual, se construyen aparatos que neutralizan esta influencia y son siempre de forma piramidal. Deberás localizar al más poderoso de ellos, y en el momento preciso, que es el inicio del equinoccio de primavera de 1968, ponerla a funcionar. Para ello, basta que 4 seres de elevada conciencia estén presentes esa noche. De seguro existen y te estarán esperando. Tu misión será transmutar la energía que la pirámide habrá acumulado con la ayuda de los 4 seres para romper la cárcel de la luna. Esto no es fácil, y requerirás de la ayuda de guardianes de otros tiempos para lograrlo. Una vez rota, tendrás solo 6 meses para completar tu misión. Al mismo tiempo que explicaba esto, el ama Rinpoche dio a Regina un té especial que poco a poco producía en ella una somnolencia, mientras la explicación seguía. Lo siguiente será esperar a que el único despierto de entre los sonámbulos andantes te pida ayuda, y a que los peores y mejores te apoyen, y cuando suceda, se iniciará una purificación para que el agua de los cielos limpie a quienes te ayudarán en el ritual, pues deberás localizar el sitio donde reside el poder y juntar a 400,000 personas en un único y poderoso espíritu para realizar las 2 partes del ritual. En la primera, resonará el pasado proveniente de instrumentos sagrados que tú tocarás. En la segunda parte, realizada en fecha diferente, deberá prevalecer el silencio, y sólo así podrás pronunciar 3 veces el nombre verdadero de México para despertar a las 2 montañas. Si por alguna razón una de las montañas no despierta, deberás descubrir en la memoria de tus vidas pasadas el origen del problema y la forma de resolverlo. Como podrás notar, deberás aprender a tocar instrumentos sagrados, y el mejor maestro está en China, a donde debes dirigirte. Al oír esto, Regina se indignó, pues China representaba todo lo malo, la muerte de sus padres y 1000 cosas más. Pero no tuvo fuerzas para seguir reclamando y cayó dormida, víctima del té que el ama le había preparado. Al amanecer, llegaron soldados chinos, tomando a los prisioneros. Tras un juicio sumario, condenaron a muerte al ama, quien antes se acusó de haber mantenido sin comer y esclavizada a Regina. Esto le salvó la vida a ella, quien aún bajo los efectos del té, no se daba cuenta de lo que ocurría, hasta que fusilaron al ama,
y aun cuando trató de ordenar a los elementos que la obedecieran, el mismo Té se lo impedía. Pasado un tiempo, comprendió lo sucedido y obedeció su destino, dejándose conducir hacia una prisión china. En el camino, ordenó a las fieras que no la liberaran y se cumpliera el plan ideado por el ama. En la cercana aldea donde la gente lloraba ante la humillación de su Dakini, dejó un recuerdo milagroso de su poder al arrodillarse y besar el suelo, donde tras su partida surgió un manantial que en adelante ahorró a los agradecidos aldeanos la pesada tarea de bajar hasta el río. La prisión a donde la llevaron ocupaba un antiguo y famoso monasterio taoísta. Al oír el tañer de una campana, Regina supo que era el sitio escogido por su lama. Como nadie hablaba tibetano, español, alemán o náhuatl, el director de la prisión mandó llamar al camarada Tzu, jardinero del lugar, como intérprete. En cuanto llegó, Regina reconoció en él a un auténtico maestro de elevada espiritualidad. Por hablar tibetano, fue asignada a su cuidado y con él no solo aprendió la paciencia y amor del jardinero, sino que por estar además encargado de la educación musical, inició su preparación para el manejo de instrumentos sagrados. Todo el lugar estaba construido como una gigantesca caja de resonancia, el cual, como otros instrumentos, reproducía, enriquecía y amplificaba las vibraciones del equivalente de las cuerdas, que en este caso eran unas rejas hechas de una aleación especial de oro, plata y cobre, llamada tumbaga. El maestro Tzu le aseguró que en México deberían existir rejas como estas esperándole a ella, quien debería hacerlas resonar correctamente con la ayuda de otro instrumento sagrado, una campana, la cual también debería estar aguardándola en el lugar y tiempo indicados. Por ello, Regina tuvo que aprender a tocar conscientemente y con sus poderes las campanas sagradas del exmonasterio, hasta que el maestro Tzu se lo prohibió, pues ya era tan buena que corrían el riesgo de hacer despertar el chakra chino cuando aún no era su tiempo. En la prisión, Regina tuvo la oportunidad de completar su formación en otro aspecto importante, la naturaleza humana. 3.000 mujeres de todos tipos y condiciones la convertían en un laboratorio de estudio de los humanos, a quienes en sus primeros 17 años Regina no conoció. Desarrolló su intuición para captar lo esencial de cada ser humano, así como para perfeccionar una personalidad carismática que despertaba simpatía. Casi 3 años después, su reeducación en la prisión china fue dada por terminada, y Regina se despidió del maestro Tzu, agradecida con él y con la nación china, a la cual ahora respetaba, con lo que desapareció su último sentimiento negativo que pudiera estorbar su misión. Fue trasladada a Hong Kong, donde permaneció un tiempo mientras el consulado mexicano revisaba la autenticidad de su pasaporte y le permitía regresar a su patria. Mientras tanto, vendió los diamantes, única herencia de sus padres, y que junto con la imagen guadalupana, la tanca y el libro tibetanos constituían sus únicas pertenencias al abandonar la cueva. Para regresar a México, escogió un barco que diera la vuelta al mundo y llegara por el oriente, como todo lo importante que viene a nuestra nación. Durante el trayecto, logró calmar una tormenta al comunicarse con los elementos, así como identificarse con el arco iris, de donde se le ocurrió diseñar un vestido adecuado a su misión, letras violetas ondulantes sobre fondo blanco, con el simple mensaje que sintetizaba su misión: México 68. Así vestida, llegó a Veracruz el 15 de marzo de 1968. Faltaban 6 días para que cumpliera 20 años y aún no sabía dónde estaba la cárcel de la Luna. Consultó libros y no tardó en reconocer que se debía dirigir a la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Tomó el tren y al ver el Citlaltépetl, o pico de Orizaba, comprendió que se trataba del vigía dormido del país que, sumido en profundo letargo, no lo había alertado contra los invasores del oriente. Unos ancianos indígenas la invitaron a Huamantla, donde pasó 3 días aprendiendo y conviviendo con el auténtico pueblo mexicano.
El 20 de marzo por la mañana tomó un camión hacia Teotihuacán y al ver por vez primera la silueta de los dos volcanes, comprendió que contemplaba la más sagrada y antigua pareja del país. Llegó a Teotihuacán al atardecer y contempló la arquitectura cósmica del lugar. Al irse acercando a su destino, escuchó que desde la cima de la pirámide de la luna se oían tambores y caracolas, lo cual significaba que los seres de alta espiritualidad que se requerían para hacerla funcionar ya la esperaban. Mientras llegaba el momento exacto, se dirigió a un templo cercano a orar. Poco antes de la medianoche, caminó hasta la base de la pirámide y sin vacilar, inició el ascenso. Los 4 auténticos mexicanos que la esperaban callaron sus instrumentos. Pero antes de continuar, es necesario contar la historia de ellos. En un viejo edificio de la Ciudad de México nació Uriel. En su infancia presenció la remodelación de su casa y sintió su sufrimiento, originado por los golpes destructores de los obreros. El maestro albañil logró aliviarlo, pues compartían los mismos sentimientos. Ese día fue decisivo para Uriel, quien se dedicó a su sueño de reparar toda clase de edificios, ayudando al maestro albañil y sustituyéndolo a su muerte. Conoció al señor Manuel Toussaint, con quien compartía sus propósitos y al que ayudó a... Fue natural que Uriel estudiara arquitectura con las mejores calificaciones y siguiera restaurando edificios patrocinado por el Instituto de Antropología e Historia. Después, su interés se centró en monumentos prehispánicos y en especial en la gran ciudad de Teotihuacán. El 21 de marzo de 1948 se encontraba cerca de la Pirámide del Sol cuando percibió la tremenda vibración que emanaba y sintió el impulso de subir. Solo llegó hasta la mitad y al calmarse todo, vio bajar a un indígena cuyo rostro denotaba firmeza y voluntad. Y por un impulso de lo más profundo de su ser, le dijo: quiero ser un auténtico mexicano. El hombre era Don Miguel, quien reconoció en Uriel el cumplimiento de una profecía y lo llevó consigo a vivir a Malinalco, donde él residía como supremo guardián de la tradición náhuatl, en la cual instruyó al nuevo discípulo. Todos los días iniciaban danzando un mínimo de 2 horas con su grupo de concheros frente al antiguo templo de los caballeros Águila y Tigre. Uriel descubrió en la danza ritual una enseñanza tendiente a producir un acercamiento místico entre los hombres y su creador, identificándolos en momentos de éxtasis con el cosmos y produciendo una expansión de conciencia en los danzantes. Don Miguel encarnaba con su grupo la figura típica del guerrero y la palabra que mejor definía su forma de encarar la vida era osar. Le reveló a Uriel los trascendentales acontecimientos que ocurrirían en el país. El emperador Cuauhtémoc había reencarnado y se mantendría oculto hasta cumplir 20 años, manifestándose en el equinoccio de primavera de 1968 para iniciar un auténtico renacimiento de México. Antes de cumplir 2 años en Malinalco, Uriel fue informado de que ese no era su camino y que debía buscar en otra tradición para convertirse en auténtico mexicano. Don Miguel le recomendó ir a tierras mayas. Ahí, Uriel se dedicó a elaborar dibujos de las ruinas. El 21 de marzo de 1950, un hombre le compró un dibujo y simuló romperlo. Cuando Uriel preguntó la razón, el hombre le mostró el espectáculo de la serpiente de Kukulcán descendiendo de la pirámide. Supo entonces que tras un mes de espera había sido detectado por el guardián de la tradición maya, quien se llamaba Don Gabriel, y lo llevó a vivir a su pueblo, donde además de ganarse la vida como campesino y prestidigitador, era respetado por todos los pueblos vecinos, pues era el guardián de antiguos códices que resumían la sabiduría de los mayas. Uriel fue iniciado en su lectura, empezando por ejercicios de concentración y meditación para identificarse con los jeroglíficos y descubrir qué energías simbolizaban. Con su ayuda, Don Gabriel recomendaba las fechas más indicadas para toda clase de actividades, y Uriel resumió en una palabra el camino maya
para convertirse en auténticos mexicanos. Saber. De nuevo, antes de cumplir 2 años, se le recomendó buscar otro camino e intentarlo en Oaxaca. Uriel ya sabía que en toda zona arqueológica o lugar sagrado existe un guardián secreto que reporta al auténtico mexicano más próximo. El 21 de marzo del 52 entró a Monte Albán y lentamente fue descubriendo un grandioso centro terapéutico que concentraba energías para propiciar el funcionamiento armónico del organismo. Durante su 9º día de estudio, un hombre robusto se le acercó diciendo: «Soy don Rafael. Supongo que usted me está buscando». Con esto, inició Uriel su estudio de la tradición zapoteca. Don Rafael era el curandero más prestigiado de Oaxaca. Manejaba tanto la herbolaria y los masajes como los efectos de la voz y la música. Uriel se convirtió en su ayudante y sintetizó el camino zapoteco en la palabra amar. Tiempo y lugar propiciaron que Uriel se enamorara y formara un hogar. Mezcló su aprendizaje de la nueva tradición con su viejo oficio de arquitecto para mantenerse. Al cumplir 2 años en Oaxaca, él mismo reconoció ante don Rafael que no era ese su camino, y pidiendo su consejo, se dirigió a la región de los Tuxtlas a encontrar vestigios de la más antigua y desconocida tradición, la Olmeca, de la que poco se sabía y que ciertamente debería tener al menos un guardián, pues había estado presente en la trascendental reunión de Teotihuacán. Tras varios meses de infructuosa búsqueda, donde había desechado a los múltiples hechiceros de la región por estar seguro de que el guardián debería tener alta espiritualidad, se encontró un día con el viejo mendigo a quien frecuentemente le obsequiaba limosna, quien comenzó a seguir a Uriel sin que lo notara. Cuando Uriel empezó a silbar una canción usada por los concheros, escuchó sin dar crédito que el anciano cantaba la letra. En ese momento, se transformó por completo en lo que era, el último guardián de los olmecas viejos, y Uriel supo que ese era su camino. Siguiendo al anciano a su humilde choza, desde el primer día le reveló que con él morirían los viejos olmecas que tenían miles de años y habían empezado un linaje al salir México de un largo sueño similar al actual. Y con Uriel nacerían los nuevos olmecas, responsables de crear la primera cultura del siglo que nacería al retornar el emperador. Las enseñanzas recibidas del anciano se podían sintetizar en la palabra callar. Significa el enorme poder del uso del silencio. El 21 de marzo de 1960 murió el guardián y solo pronunció 2 palabras: don Uriel. Con lo que el nuevo guardián de la tradición olmeca comprendió que había logrado su propósito de ser auténtico mexicano. Su primera decisión fue regresar a su antiguo puesto y desde ahí convencer a los altos funcionarios de las ventajas políticas de emprender 2 grandes proyectos. El primero fue un museo que reuniera en un solo sitio la grandeza de nuestras culturas. Esto fue autorizado y realizado por el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Lo mismo que el segundo gigantesco proyecto, reconstruir la zona arqueológica de Teotihuacán. Para ambos, se usó el Consejo de los Guardianes Secretos. Cuando se iba a concluir la pirámide de la Luna, don Uriel se dio cuenta de que si se terminaba la parte alta, el monumento se reactivaría solo, almacenando peligrosamente magnetismo lunar. Por ello, decidió no terminarla, y aunque esto le costó su trabajo, logró su propósito y la zona se inauguró sin terminar ese monumento. Tras esto, se dedicó a ampliar sus conocimientos de las diversas tradiciones surgidas en el mundo, ya que sabía que a los modernos olmecas correspondía la elevada visión de dar origen a una nueva edad y cultura, para lo cual necesitaba primero lograr una síntesis armónica de lo esencial de los antiguos conocimientos. Al llegar la esperada fecha,
Los 4 auténticos mexicanos se reunieron en Teotihuacán e iniciaron su ascenso a la máquina lunar. Al llegar a la cima de la vieja pirámide tolteca, comprendieron que no podrían bajar por sí solos, pues ésta funcionaba ya a su máxima capacidad. Tomaron asiento y tocaron sus instrumentos sagrados para que el emperador Cuauhtémoc supiera que no estaba solo. Paso a paso, Regina ascendió hasta que una fuerza incalculable le impidió continuar. Arriba estaban los 4, incapaces de ayudarla, y percibiendo la lucha de su emperador. Cuando ya todo parecía perdido, notó que no estaba sola. A su lado se agrupaban poderosos seres provenientes de antiguas edades de oro y juntos reanudaron el avance. Regina pudo romper la barrera y llegar a la cima. Había logrado su primera misión. Los 4 se sorprendieron al verla, pues esperaban a un hombre. Y le preguntaron si venía sola, pues aguardaban al emperador Cuauhtémoc. Al oír aquel nombre, respondió en forma espontánea: «Soy yo». Les dijo quién era y la ayuda que necesitaría. Y al ver rostros incrédulos, hizo el gesto de retirarse. Entonces, el cuarteto reaccionó y la reconocieron como reina de México, aceptando ayudarle. Regina se opuso a su deseo de ser llevada a Palacio Nacional como auténtico gobernante del pueblo, pues si solo había 4 despiertos, ¿para qué quería un palacio? Les explicó el ritual a realizarse y cómo el romper la cárcel de la luna haría que una gran parte de los mexicanos se diera cuenta de su verdadera situación y desesperadamente buscara solución, encontrándoles a ellos. Lo único que había que hacer era tener paciencia y esperar a que el único despierto pidiera su ayuda. Al amanecer, bajaron y se dirigieron a la Ciudad de México. Al acercarse, comentaron sobre la contaminación ambiental y la destrucción de los recursos naturales que los mexicanos dormidos están haciendo. Luego, a petición de Regina, se dirigieron al Zócalo. Fue ahí donde Regina sintió una incontenible oleada de energía procedente del centro de la plaza. Fue transportada a otra época, donde un anciano caudillo rodeado por su pueblo en canoas contemplaba a un águila que, parada sobre un nopal, vencía a una serpiente. El triunfo del espíritu sobre la materia. Emocionada, ordenó: «Será aquí donde realizaremos el ritual. Este es el manantial de energía que une al país. Lo convertiré, pues lleva mucho tiempo sin que nadie controle y encauce su energía». Enseguida se fijó en la catedral y sus campanas, intuyendo que ese era su instrumento sagrado. Al entrar, reconoció en la reja del coro los tubos de Tumbaga, que, según contó don Uriel, pacientes alquimistas chinos habían elaborado en Macao en el siglo XVIII. Luego les permitieron subir a los campanarios y Regina reconoció en la gran campana de Santa María de la Asunción el instrumento sagrado que debería accionar durante el ritual. Feliz por el hallazgo, fue llevada por don Uriel a la cripta. El altar principal tenía una piedra que llamó su atención y que don Miguel explicó era sagrada. Proviene del templo mayor azteca. Se utilizaba al coronar a los nuevos emperadores. Ellos la trajeron de Tula, pero antes estuvo en Teotihuacán y aún en el viejo imperio tolteca de la Atlántida. Es un objeto sagrado que otorga el poder. Entrando en profunda oración, el altar, la piedra y el crucifijo latían como lo que en realidad son: el corazón del país. Al salir, se dirigieron a Palacio y los guardianes le explicaron la situación que prevalecía en el país y su historia hasta el momento actual, en donde unos pocos sojuzgaban al pueblo con su gobierno corrupto. También explicaron lo difícil que sería usar el Zócalo para otros fines que no fueran los oficiales. Regina les aseguró que después del ritual llegaría el día en que habría un auténtico gobierno capaz de conducir al pueblo al encuentro de Dios. Luego notó en don Miguel
todo el dolor y el resentimiento del pueblo náhuatl y de las culturas indígenas por la conquista y evangelización europeas y explicó: Las naciones se asemejan a las plantas. En ocasiones, requieren de un injerto para mejorar. Al principio, es doloroso y difícil, pero benéfico. Debemos entender esto para, en vez de lamentarnos, reconocer que era necesario y útil. De ahí se dirigieron a la casa que rentaron para vivir todos juntos mientras se realizaba el ritual. Esta resultó ser quien estaba por mudarse hacia allá. La casa parecía un museo, y ahí conoció Regina al hijo de la dueña, quien había estado presente el día de su nacimiento. De inmediato captó el destino de esta persona y le explicó su misión y la parte que a él correspondía realizar como testigo y acompañante de todos los acontecimientos por ocurrir, para después elaborar un testimonio. El testigo aceptó su misión. Don Miguel llevó al grupo a la entrada de las flores del bosque de Chapultepec. Regina percibió que se trataba de un lugar sagrado, lo que don Miguel confirmó, explicando que en el pasado solo los sacerdotes, emperadores y caballeros águila y tigre podían penetrar a él para ayunar y orar. El pueblo azteca permaneció muchos años en sus alrededores, preparando su estado de conciencia para poder localizar el nuevo centro del país. También visitaron los antiguos baños de Moctezuma, donde los emperadores hacían su baño ritual antes de entrar al bosque ya purificados. Regina dijo que lo primero que harían sería poner a trabajar de nuevo el bosque sagrado. Esto produjo una inmediata excitación de los árboles que sin viento agitaban sus ramas, especialmente los gigantescos y milenarios ahuehuetes. Regina exclamó: El bosque me está dando la bienvenida y todos los árboles me piden que hable con el anciano guerrero del bosque. A poca distancia se alzaba el sargento, quien no movía ni una hoja. Ahí llegó el anciano guardián secreto del bosque, que se arrodilló frente a Regina diciéndole: Doy gracias a Dios por haberme permitido vivir este día. Este es su bosque. No ha sido vana la espera. El sargento es muy viejo y ha sufrido muchas decepciones. Por eso no quiere reconocerla. Regina apoyó sus manos en el tronco y se puso a censurar severamente su actitud. Todos esperaban en silencio, hasta que de pronto rompió su mutismo bañando a Regina de flores y hojas. Ella explicó que él era guardián de una puerta invisible donde se inicia una línea de energía que circula por Reforma hasta llegar al Zócalo. Los aztecas tuvieron que aguardar a que el sargento les juzgara dignos de cruzar la puerta y seguir la ruta sagrada. Exactamente igual haremos nosotros, pues el sargento ya nos dio su permiso. El día de hoy, Chapultepec vuelve a ser un Calmecac, lugar sagrado para capacitarse en el cumplimiento de una elevada misión. Durante 7 días, el grupo iniciaba el día purificándose en el bosque y luego recorrían la ruta para limpiarla de obstrucciones que impedían fluir la energía. El tercer día, al encontrar el maestro, se le presentó la oportunidad para trabajar en México, donde arribó en 1930. Ahí encontró a su pareja, Citlali, joven indígena dotada con la dulzura y la fortaleza de las princesas indias. Sus ojos negros irradiaban una despierta inteligencia y una superior intuición. Su matrimonio logró una armónica integración como pareja, pero tras 17 años de espera, les faltaba la llegada de un hijo para redondear su felicidad. En 1947 viajaron a la India, donde un importante lama tibetano les dijo que había visto señales de que serían los padres de un avatar, es decir, un ser de altísima jerarquía espiritual que seguramente vendría con una importante misión que realizar. Les dio un salvoconducto para entrar al Tíbet cuando naciera el avatar y así
poder recibir la educación adecuada. Regresaron a México y cuando Citlali se embarazó, su vida se transformó. El domingo 21 de marzo de 1948 fueron de paseo a la aldea de los Reyes, poblado vecino de los volcanes, donde, en otros tiempos, grandes señores y sacerdotes como Netzahualcóyotl gozaron de la protección y el anonimato. Diversos estudiosos de la no dudan en afirmar que el lugar en que más probablemente surja una nueva cultura que influya en el desarrollo mundial de la humanidad es México. Esto se puede sintetizar con la frase: la mujer dormida debe dar a luz. Al país de las águilas su reina volverá. La cárcel de la luna precisará romper. Guardianes de otros tiempos a su lado vendrán y unidos todos juntos la batalla darán. Sonámbulos andantes la verán avanzar y el único despierto su ayuda pedirá. Los peores y mejores por ella se unirán y el agua de los cielos a todos limpiará. El presente se oirá, mas solo en el silencio. Y en caso de sordera, un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará. Condiciones cósmicas tan favorables. Sin proferir palabra alguna, los cuatro entrecruzaron sus brazos y unieron sus manos. Cuando la concentración de energía llegó a su máximo, pronunciaron fuertemente y al unísono su respectiva palabra: la olmeca, la zapoteca, la maya y la náhuatl. Enseguida se produjo un chispazo de poderosa intensidad y desapareció la tensión en el ambiente. Hubo un sentimiento de satisfacción al comprender que habían logrado su propósito. En silencio, iniciaron el descenso. En 1895 nació en Alemania Richard Teucher. A los 15 años se volvió vegetariano al presenciar la muerte de una res. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, se negó a enrolarse en el ejército, por lo que fue encarcelado hasta el fin de la guerra. Entonces, inició su búsqueda del camino que lo condujera a un auténtico desarrollo espiritual. Vio realizado su sueño cuando le ofrecieron en la India. Después de sufrir varias decepciones y de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. 21 de marzo de 1948. Don Miguel, supremo guardián de la tradición náhuatl, y sus dos hijos llegan a su cita con el nuevo ciclo cósmico después de 4 siglos de espera. En la fachada principal de la Pirámide del Sol, y al observarlo exactamente en el centro del cielo, comenzaron a subir percibiendo el súbito despertar de la almacenada. Los turistas, creyendo que se trataba de un temblor, se apresuraron. Sonrió complacido, pues la reacción significaba que en aquellos momentos otros 3 auténticos mexicanos ascendían por los costados restantes de la pirámide, cuya función era transmitir a la Tierra las más poderosas energías existentes en el universo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, don Miguel logró llegar a la cima junto con los 3 auténticos mexicanos. Revelaban la intensa preocupación que habían padecido al suponer que nadie más lograría llegar hasta aquel sitio. 4 milenios tendrían que transcurrir para que volviesen a darse cuenta. Al llegar a la Casa Colorada donde se dirigían, comenzaron los signos del parto y Citlali tuvo la certeza de que era en ese lugar donde debía ocurrir. A las 12 del día, momento astrológico en que inició la actual era de Acuario, se escuchó un llanto recio y prolongado,
seguido por estruendos provenientes de los volcanes y de un temblor de tierra. El recién nacido era niña. Alguien comentó: los volcanes se alegraron con este nacimiento. Ellos serán sus padrinos y ella hará moverse al mundo. Melquíades, el anciano limosnero, le obsequió su única propiedad, un panal de abejas. Toda la gente de la aldea se reunió y el bautizo se efectuó de inmediato, dándosele el nombre que surgió espontáneo de la boca de su madre y que significa reina, Regina. Después de vivir por 2 años en el Tíbet, Regina y sus padres fueron llamados al Palacio del Potala, residencia del Dalai Lama, quien apenas tenía 15 años y era muy apoyado por el Lama Tagdra Rinpoche, primer ministro y regente del país. Al comenzar la recepción, el Lama Rinpoche suspendió la ceremonia y le informó al Dalai Lama